Aunque las teorías oficiales y aceptadas por los científicos, académicos y teólogos no hayan dado una respuesta contundente y satisfactoria ante la pregunta de cómo se formó el cosmos y las formas de vida que hoy habitamos en el planeta Tierra, no permiten tampoco pensar en vías alternativas. Eso es dogmatismo. Pero en este canal, los dogmas pierden validez y aunque de manera responsable y documentada lo mejor que puedo, traigo al canal aquellos argumentos alternativos que bien vale la pena revisar. Y al ser alternativos, precisamente, son revisados en continuación y juzgados con mayor dureza, de manera que se tienen que documentar muy bien. De igual modo, las teorías alternativas no deben ser categóricas ni tomarse como la verdad definitiva, a menos que se prueben. Así que toma esta información como un abanico de posibilidades porque nadie puede probar que no sean posibles. Tanto el traductor de las escrituras antiguas, Mauro Viglino, como la catedrática Ellen Van Vold, profesora de exégesis del Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de Tilburg, coinciden en que el libro de Génesis, el término bara, no se debe traducir como crear de la nada. Mauro Viglino analizó las 49 variaciones de este término estudiando el contexto y encontró que en ninguna de estas variaciones el término indica crear de la nada, y más bien se trata de un intervenir sobre algo ya existente para modificarlo. El significado es muy distinto al que le atribuyen los teólogos. El estudioso declaró que la Biblia debería estar en manos de genetistas, médicos, físicos y astrofísicos, como el astrofísico Avi Loeb, docente de Harvard, director del Departamento de Astrofísica de esa prestigiosa universidad y quien puso en marcha el proyecto Galileo con el objetivo de vigilar los cielos para captar vida inteligente y poder probar su existencia. Loeb recalca que teorías del origen del universo hay muchas, pero que aún no dan una respuesta satisfactoria, así que basándose en sus estudios, ha propuesto una teoría que se podría decir que está totalmente apartada de las que estamos acostumbrados a escuchar. Él afirma que podrían existir civilizaciones en distintos grados de evolución, las cuales ha clasificado hipotéticamente en las siguientes categorías. Categoría A y B son las más avanzadas y le siguen las C y D. Según Loeb, la humanidad está en la categoría C. ¿Bajo qué criterio? Él aclara que somos categoría C porque aún dependemos de nuestra estrella solar. Si ésta se extinguiera, nos extinguimos también nosotros. Dependemos de su energía y no somos capaces de crear las condiciones de vida y además las pocas que tenemos las estamos destruyendo. Según Loeb, podríamos estar también en la categoría más baja, la D. Y añade que debemos mirar esto con humildad y entender que hay otras civilizaciones mucho más avanzadas. Entonces la categoría A y B estarían en capacidad de valerse autónomamente y ser independientes de su estrella, pues pueden recrear las condiciones para vivir sin la energía de su estrella principal. ¿Crees que es imposible? Pues bien, China recientemente creó un sol artificial para imitar su energía y abastecerse de esta mediante energía producida por fusión nuclear. Si bien está aún en desarrollo este proyecto, ya se están acercando a producir energía limpia, independiente, y se trata de una civilización de clasificación C. Imagina lo que pueden hacer las más avanzadas. El profesor Loeb cree que sea vital contactarlos y evitar que el ser humano tenga un final desastroso. Esto es algo que puede ser peligroso, es verdad, pero parece que no tenemos muchas alternativas y ya tuvimos ese contacto directo en el pasado. Entonces, ¿por qué no pensar que el universo pudo ser creado o construido por seres inteligentes y mucho más avanzados? Génesis 2:8 dice: El Elohim Yahvé
plantó un jardín en Edén, Miquedem. Miquedem es un término traducido normalmente como a este, en Oriente, pero también tiene un valor que significa lo que llega primero o antes. El Oriente es el punto cardinal donde surge el sol. Este jardín, como viene traducido en nuestras Biblias, en realidad es un Gan Eden, o sea, un recinto, un lugar protegido y apartado. Recordemos cuando Caín asesinó a Abel y fue expulsado del Gan Eden. Tenía miedo entonces y le dijo a Yahvé: «Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará». Siempre se nos ha dicho que Adán y Eva eran los únicos seres humanos creados en el principio. Entonces, ¿quiénes estaban fuera del recinto protegido Gan Eden? El temor de Caín significaba que ya había gente afuera y eran peligrosos, humanos menos aculturados que aquellos que vivían en el recinto protegido Gan Eden. Llama la atención el hecho de que Caín no fuera castigado por algo tan grave como cometer homicidio. Fue el primer asesinato de un ser humano y no se le impuso una condena. Fue solo expulsado. Puede ser que la razón de esto sea el hecho de que Caín era descendiente de Eva y un Elohim. Esta parte de la historia es muy importante y compleja y la explicaré en un próximo video. En la historia se menciona acerca de una cultura que surgió de repente ya con un lenguaje y conocimientos en matemática, astrología, medicina muy avanzados para aquella época. Los sumerios. ¿Podrían ser ellos los descendientes de Caín? Aquellos que salieron del Gran Edén ya con un nivel cultural mayor que los otros grupos y que se construyeron unas grandes ciudades organizadas. Volviendo al principio, Adán no fue creado en el Gan Eden, mas fue puesto allí. Leemos en Génesis 2:15, donde dice que el Elohim Jehová, en tu Biblia lo encontrarás como Señor o Dios muy probablemente, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y cuidara. Así que el hombre no fue creado en el jardín de Edén, fue puesto allí. Mientras que Eva fue producida en un momento sucesivo, y hay buenas razones para pensar que fue en el Gan Eden, el lugar recintado y protegido que es traducido como Jardín de Edén. En la Biblia encontramos que los Elohim indujeron al hombre a un sueño profundo y extrajeron algo de su parte lateral curva, normalmente llamada costilla. Cerraron la carne en ese punto y generaron a la mujer. Este intervento quirúrgico claramente no era solo para tomar material genético, pues les hubiera bastado la saliva, pero sí sería necesario para extraer células estaminales, o sea que estamos hablando de clonación. En la Biblia hay varios pasajes que nos hacen entender que lo que se narra en el Génesis es algo muy distinto al tema de un pecado original hereditario. Si quieres profundizar más respecto a este tema, espera muy pronto en el canal videos que irán desvelando datos interesantes. Ten en cuenta que para acceder a las fuentes más cercanas a la historia de nuestros orígenes, se necesita conocer los idiomas antiguos. Los académicos tienen acceso a las escrituras con un lenguaje más fidedigno al significado original, pero al público les presentan libros con un lenguaje más digerible para que no haya conflictos de fe. Así que algunos de esos académicos, exégetas, teólogos y hasta científicos están luchando por sacar a la luz hechos descritos en los libros que no se deberían ocultar o modificar. Si no temes a otras teorías, como las propuestas por ellos, te invito a visitar cada semana este canal, ya que le dedicaré a este tema una secuencia de videos, si veo el interés, por supuesto. Nos vemos muy pronto en Mystery Channel, el canal de las historias y los misterios. Un abrazo y hasta pronto.